Eran las 3 de la mañana cuando vi a mi marido en la televisión del bar. No estaba siendo entrevistado ni aparecía en las noticias. Estaba sentado al fondo, en una de esas sillas incómodas de plástico blanco, con la mirada perdida y el vaso de whisky temblando entre los dedos. Yo estaba allí con Tomás. Y sí, estábamos haciendo exactamente lo que estás pensando. En una esquina, en penumbra, en un reservado de ese bar de mala muerte en Lavapiés. Su camisa desabrochada, mis piernas enredadas en las suyas. Y entonces lo vi. Javier. No entró gritando, no hizo una escena. Ni siquiera se levantó. Solo nos miró. Desde lejos. Como si estuviera viendo una película que ya sabía cómo terminaba. Me temblaron las piernas. No por culpa del acto, sino por la calma de su rostro. Porque esa mirada no era de furia. Era de decisión. Retrocedamos unas horas. Ese mismo día, viernes, 12 de abril, salí de casa con la excusa de que iba a una cena de compañeras del trabajo. Algo normal. Algo que ya había dicho otras veces. Me puse un vestido nuevo que compré en rebajas, demasiado corto para mi edad según mi suegra, pero que me hacía sentir viva. Tomás me recogió con su moto cerca de la estación de Delicias, donde nadie nos vería. No era la primera vez. Pero sí fue la más descarada. Tal vez porque me creí intocable. Porque Javier últimamente ni me miraba. Porque después de 14 años de matrimonio, 2 hijos y 1000 silencios, me sentía como una planta de oficina, decorativa y olvidada. Lo que no sabía era que Javier llevaba semanas siguiéndome. No al estilo de un loco, no con detectives ni cámaras escondidas. Solo observando. Escuchando. Haciendo preguntas pequeñas, anotando cosas. Como cuando él trabajaba en investigación de fraudes. Siempre decía que la clave estaba en los pequeños errores. Y esa noche, yo cometí uno muy grande. Tomás me acariciaba el muslo cuando vi esa sombra moverse en la pantalla del televisor. Era una cámara de seguridad, de esas que tienen vista panorámica del local. Y allí estaba él. Solo. Con su copa. Mirándonos a través de la pantalla como si ya lo supiera todo. Y yo, en vez de salir corriendo, me quedé paralizada. Porque entendí que eso no era el principio del problema. Era el final. Y él lo había decidido esa noche. Después de aquella noche en el bar, no volví a casa. Tampoco lo hice al día siguiente. Me fui al piso de Tomás, que vivía solo en una de esas viviendas nuevas detrás de Atocha. Él no hacía preguntas. Me abrió la puerta en silencio, como si supiera que algo había cambiado. No hablamos mucho. Dormí en su sofá, no por dignidad sino porque necesitaba estar sola sin estar sola. Al despertar, encendí el móvil y encontré 2 llamadas perdidas de Javier, sin ningún mensaje. Lo conocía. Si no me había escrito, era porque no pensaba explicarme nada. No era una persona emocional, era metódico. Siempre lo fue. Cuando su padre enfermó, organizó el entierro una semana antes de que muriera. Cuando me pilló con Tomás, no gritó, no lloró, no pidió explicaciones. Solo se sentó en ese bar a mirar. Era su forma de actuar, mostrarse presente para que supieras que él ya estaba 2 pasos adelante. Volví a casa el domingo al mediodía. Los niños estaban con su madre, como cada fin de semana. Al abrir la puerta, el silencio me pareció más pesado que de costumbre. Todo estaba igual, pero se sentía distinto. La mesa del comedor tenía 4 sillas, pero solo había 3 puestas. En la cocina, sobre la encimera, una caja de cartón. Dentro, mis cosas. No todas. Solo algunas, la bata que usaba en invierno, el libro que leímos juntos durante el confinamiento,
El perfume que él me regaló en nuestro aniversario número 10. Un mensaje claro sin una sola palabra. Javier no estaba. No dejó nota. No envió mensaje. No preguntó nada. Pasé el resto del domingo como si viviera en casa de otra persona. Me duché sin tocar sus toallas. Me cambié de ropa evitando el armario compartido. Me senté en el sofá sin encender la tele. Esperé. No sabía exactamente qué esperaba. Que volviera, que gritara, que dijera algo. Pero lo único que volvió fue el silencio. Y el lunes, con él, la tormenta. A las 8 en punto, Javier entró en casa. Vestido como siempre, camisa planchada, maletín en la mano, expresión neutra. Me vio en la cocina, se acercó al frigorífico, sacó la botella de agua, bebió directamente de ella y dijo, hoy recojo a los niños. Vuelvo tarde. Fue todo. Como si yo no hubiera destrozado todo. Como si no hubiera pasado nada. Me quedé ahí, con las manos en el fregadero, sintiendo que me estaban juzgando sin palabras. Esa semana fue una pesadilla rara. No hubo discusión, no hubo confrontación. Solo ausencia y detalles que cambiaban. Él dormía en el sofá. Cerraba la puerta de su oficina con llave. No me hablaba más de lo necesario. Los niños lo notaban, pero no preguntaban. Yo quería gritarle, decirle que hablara, que me insultara, que hiciera algo. Pero nada. Me ignoraba con una precisión quirúrgica. Y eso dolía más que cualquier insulto. Hasta que llegó el jueves. Yo estaba preparando la cena cuando Javier entró en casa. Traía una bolsa de papel con comida del restaurante chino donde solíamos pedir. Pero en vez de dejarla sobre la mesa como siempre, me la lanzó a los pies. No quiero volver a verte aquí para el domingo, dijo sin mirarme. Me agaché a recoger la bolsa, más por reflejo que por otra cosa, y entonces me di cuenta de que sus manos temblaban. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Se giró. Por primera vez, me miró directo. Te estoy devolviendo el favor. Eso no es comida, es una pista. Si tienes un poco de cerebro, sabrás a qué me refiero. Y se fue a su oficina. No entendí nada hasta que abrí la bolsa y vi el sobre. Dentro, fotos. Muchas fotos. Yo con Tomás. En distintos lugares. Besos, abrazos, entradas de hotel. Fechas marcadas. Todas de semanas atrás. Estaba claro que no era algo improvisado. Él ya sabía. Desde antes. Me temblaron las piernas, esta vez de verdad. No porque me hubiera pillado. Sino porque había estado viviendo conmigo sabiendo todo eso, preparando su venganza paso a paso. Y yo, como una idiota, creyendo que era solo frialdad o indiferencia. Golpeé la puerta de su oficina. ¿Tú me estabas siguiendo? No hubo respuesta. ¿Contrataste a alguien? Silencio. ¿Vas a contarle esto a los niños? Abrió la puerta. Me empujó con un solo dedo. No voy a contar nada. No necesito destruir tu imagen. Tú solita vas a hacerlo cuando desaparezcas y dejes de verlos. Porque no pienso dejar que los vuelvas a tocar. Intenté decir algo, pero me interrumpió. Esto no es una pelea. Esto es una sentencia. Ya está decidido. No pude dormir esa noche. Me pasé horas mirando el techo del cuarto de los niños, oliendo su ropa, como si algo en mí supiera que lo iba a perder todo. Javier no me gritó. No me golpeó. No me humilló. Solo me sacó de su vida como quien borra un archivo dañado del ordenador. Y lo peor fue que yo sabía que se lo había ganado. El sábado por la mañana, decidí no irme.
No porque pensara que podía arreglarlo, sino porque no soportaba la idea de desaparecer como una cobarde. Había traicionado a mi marido, a mi familia, a mí misma, pero no iba a hacer también el papel de víctima arrepentida que sale por la puerta con lágrimas fingidas. Me senté en el comedor con una taza de café que ni siquiera probé, esperando a que Javier bajara. Lo escuché caminar en el piso de arriba, abrir la ducha, cerrar armarios. Tardó una eternidad. Bajó vestido como si fuera a una reunión, con su camisa gris favorita y el pelo aún húmedo. No me miró. Caminó hacia la cocina, se sirvió un vaso de leche, y cuando pasó a mi lado le dije su nombre. No se detuvo, pero sí contestó. No tengo nada que hablar contigo. Si tienes, le respondí sin levantar la voz. Tienes muchas cosas que decirme, y yo también. Se detuvo, pero no se giró. Se apoyó contra la encimera y dejó el vaso sobre la madera. ¿Quieres que te diga lo que piensas que mereces o lo que de verdad quiero decirte? Quiero que me digas la verdad, la que sea. Se giró y me miró. Por fin. No había lágrimas. No había rabia. Solo una frialdad que me partía los huesos. La verdad es que me das asco. No por haber follado con otro. Eso es lo de menos. Me das asco por lo fácil que te fue mentirme. Por cómo usaste a los niños como coartada. Por cómo me saludabas con un beso después de volver de verle. Por las veces que entraste a casa oliendo a él, y creíste que yo no me daba cuenta. No era algo planeado, dije, y al instante me arrepentí. Claro que no. Ninguna mierda de estas empieza con un plan. Empiezan con una decisión. Y la tuya fue mentirme. No quería hacerte daño, intenté seguir hablando, pero me interrumpió. No querías que yo me enterara. Es distinto. No me habrías dicho nada si no me hubieras visto en el bar. ¿Qué pensabas hacer? ¿Seguir viéndole hasta que se aburriera de ti? ¿O tal vez dejarme cuando tuvieras todo listo? ¿Querías que me encontrara con una nota en la nevera mientras tú te ibas con él? No lo sé, dije con la voz rota, y era cierto. No pensé en eso. Claro que no pensaste. Porque para pensar hay que tener algo de respeto por el otro. Y tú perdiste el respeto por mí hace mucho, solo que yo no lo quise ver. Fue un error. Uno grande. Pero quiero que me escuches. No estoy enamorada de Tomás. No lo amo. No quiero una vida con él. Tampoco quieres una vida conmigo, dijo él, y esta vez lo dijo sin enfado, sin dramatismo, como si leyera una instrucción técnica. Me levanté de la silla. Di un paso hacia él. Javi, no quiero perder esto. No quiero perder a los niños, a ti, nuestra vida. Ya lo perdiste, respondió sin pestañear. Solo que aún no te has dado cuenta. No quiero que los niños sufran por esto. Podemos intentar arreglarlo, por ellos al menos. Los niños no son una excusa para vivir con alguien que te miente en la cara, se acercó a mí. ¿Sabes qué es lo peor? No es la infidelidad, no es la traición. Lo peor fue ver cómo me convertí en un desconocido para ti. Cómo empezaste a hablarme con indiferencia, cómo dejaste de tocarme, cómo me mirabas con lástima. Eso no es verdad. Si lo es, dijo. Y tú lo sabes. Y si no lo sabías, peor. Porque significa que ni siquiera te diste cuenta de cuánto daño hacías solo con existir a mi lado sin querer estar ahí. No tuve fuerzas para decir nada. Él volvió a coger su vaso, se lo terminó y dijo. Tienes hasta mañana por la noche para irte. No me importa a dónde. No me importa con quién. Pero no quiero que mis hijos vuelvan del fin de semana y te encuentren aquí. ¿Y ellos qué les vas a decir? La verdad. Pero sin detalles. No los voy a usar para vengarme de ti.
No necesito eso. Con saber que te vas y que no volverás, me basta. No quiero separarme de ellos. Tú empezaste la separación, me miró fijamente. Yo solo estoy cerrando la puerta. Dio media vuelta y subió las escaleras. Yo me quedé ahí, de pie, con las manos en los bolsillos y la garganta llena de palabras inútiles. Sabía que no iba a convencerle. Sabía que lo había perdido. Pero aún no entendía del todo lo que eso significaba. Aún no había llegado el golpe real. Solo la cuenta atrás. Y esa noche, dormí en la habitación de invitados, con una maleta abierta y sin saber qué meter dentro. Porque lo que más quería llevarme no cabía en ningún equipaje. El domingo por la mañana, Javier no estaba en casa. Me levanté temprano, no porque tuviera cosas que hacer sino porque ya no podía dormir. Había pasado la noche metiendo y sacando ropa de la maleta, sentándome en el borde de la cama sin saber qué parte de mi vida era prescindible. Dejé la habitación de invitados en silencio y bajé a la cocina, donde encontré una carpeta gris sobre la mesa con mi nombre escrito en rotulador negro. La abrí sin pensarlo. Dentro había una copia del contrato de alquiler de un apartamento en Vallecas, a nombre de Javier, y una nota pegada con una frase corta: empiezas aquí. No había dirección, no había llaves, pero el mensaje era claro. Él se estaba yendo, no yo. Javier tenía planes, y eso me asustó más que cualquier grito. Porque no sabía qué implicaba eso para mí ni para los niños. Subí corriendo a su despacho, pero estaba cerrado. Llamé a su móvil, no respondió. Le escribí un mensaje, no contestó. No sabía si estaba con los niños o si había salido a preparar el siguiente movimiento. Me quedé toda la mañana sin saber qué hacer, sola en casa, con mi maleta a medio cerrar y esa carpeta vacía como única compañía. Pasadas las 3, recibí una llamada de mi hermana. Sonaba incómoda. Clara, ¿todo bien? Le respondí que sí, pero enseguida noté que algo sabía. Me lo confirmó al minuto. Mamá me llamó, dice que Javier pasó a verla esta mañana, y que habló de lo que pasó. Me quedé sin palabras. ¿De verdad fuiste tan estúpida?, me soltó. No supe qué responder. Mira, no me voy a meter, pero no esperes que nadie te defienda en esto. Has jodido algo que muchos envidiaban. Él no ha dicho nada malo de ti, solo nos contó que vais a separaros. Pero se notaba todo. Su cara, su forma de hablar. Está roto. Nunca le había visto así. Colgué sin decir mucho más. Me quedé mirando el móvil, esperando otra llamada, pero lo siguiente que llegó fue una notificación. Un correo. Asunto: documentación de procedimiento legal. Era un archivo PDF, con el nombre de un despacho de abogados. Al abrirlo, me temblaron las manos. Solicitud de custodia compartida, propuesta de horarios de visitas, régimen de vivienda temporal. Todo detallado. Frío, ordenado, claro. Javier había estado trabajando en esto desde antes de confrontarme. Probablemente desde antes incluso de aquella noche en el bar. Todo encajaba, las noches en las que salía sin explicar, las llamadas que decía que eran de trabajo, la forma en la que empezó a moverse en casa como si ya no le perteneciera. Pasadas las 6, volvió. Venía solo, sin los niños. Entró como si no hubiera nada pendiente. Dejé el documento impreso sobre la mesa del salón. Se acercó, lo vio, y sin mirarme dijo: ya te llegó. Asentí en silencio. No sabía si tenía derecho a preguntar, pero lo hice. ¿Vas a quedarte con ellos? Me miró serio. Voy a pelear por lo que sea mejor para ellos. Tú ya decidiste no ser parte de eso cuando cruzaste esa línea. Quise defenderme, pero no encontraba las palabras. Me sentía débil,
acorralada, y todo lo que se me ocurría parecía patético. Él se sentó en el sofá, sacó su portátil y comenzó a escribir como si yo no estuviera allí. Pasaron 20 minutos en completo silencio, hasta que me levanté y fui al baño. Cerré la puerta, me senté en la tapa del váter y lloré sin hacer ruido. Esa noche, dormimos en cuartos separados. El lunes, se fue al trabajo como siempre, y me dejó una nota en la cocina con una dirección. Entrega la copia del contrato firmada aquí antes del viernes. Era la oficina de su abogado. No era una petición, era una orden. Javier no gritó, no me echó, no destrozó nada. Su forma de vengarse era diferente, mucho más calculada. Me dejó en casa con todo en su sitio, pero con cada parte de la estructura ya desmantelada. Lo había organizado para que yo tuviera que moverme, buscar un nuevo lugar, justificar mi ausencia ante los niños, construir una mentira nueva para explicar por qué mamá ya no vivía con ellos. El miércoles fui al colegio de los niños a buscarlos, como cada semana. Al llegar, la directora me detuvo. ¿Tienes un minuto? Me llevó a su despacho. Me explicó que habían recibido una solicitud de cambio en la autorización de recogida de los menores. Solo el padre. Cuando pregunté si eso era legal, me dijo que sí, si estaba en trámite judicial. Me fui con las manos vacías, sin poder recoger a mis hijos, y con la mirada de todos los padres clavada en mi nuca. No sabía cuánto había contado Javier, pero ya estaba claro que algo sabía todo el mundo. Esa noche, fui a casa, saqué todas mis cosas, llené 2 maletas, y escribí una nota para dejarla en la nevera. Pero no era una nota de despedida. Solo decía, lo que hiciste me dolió más que lo que yo hice. Pero no voy a seguir dándote el poder de destruir lo que queda de mí. Me voy. Apagué las luces, cerré la puerta, y salí. No sabía a dónde iría, pero por primera vez en muchos días, tenía claro que Javier no solo me había castigado. Me había anulado. Y lo peor es que había sido justo. Eso era lo que más dolía. Pasaron 5 días sin que ninguno de los dos intentara comunicarse. Yo me había instalado en un piso compartido con 2 chicas más jóvenes que solo me hablaban para decirme que no dejara los platos sucios. El lugar era oscuro, con las paredes manchadas y un colchón que parecía prestado. No me quedaba dinero para más, porque hasta el acceso a nuestra cuenta conjunta estaba restringido. Intenté hablar con los niños por videollamada, pero Javier bloqueó mis números. Solo me llegaban mensajes secos del abogado, instrucciones sobre el procedimiento, recordatorios sobre plazos y documentos pendientes. No había emoción en nada de lo que recibía, solo indicaciones como si ya no fuera parte de una familia sino de una transacción fría. El sábado por la tarde, fui a buscar a los niños a casa de mi suegra, donde pasaban el fin de semana. Sabía que Javier no estaría ahí, porque según me dijo su hermana, había salido a una reunión de trabajo. Cuando llegué, los niños me abrazaron con la timidez de quien no sabe si está haciendo algo mal. Me preguntaron si podía llevarlos a comer fuera. Les dije que sí. Comimos en un centro comercial, comida rápida, todo muy simple, pero me bastaba con escucharles hablar. Mi hija me preguntó si ya estaba todo bien con papá. Le respondí que estábamos resolviendo las cosas. Me miró con la misma expresión que tiene Javier cuando sabe que estoy mintiendo. No dijo nada, solo bajó la mirada y siguió comiendo. Después de dejar a los niños con su abuela, fui a casa. No con intención de entrar. Solo necesitaba ver ese lugar otra vez. Estuve ahí sentada en el coche durante más de 1 hora, hasta que vi llegar a Javier. Apagué el motor, bajé la ventanilla y esperé. Cuando bajó del coche y me vio, se quedó quieto unos segundos. No pareció sorprendido. Se acercó, sin prisa. Yo bajé del coche. Nos quedamos frente a frente. Fue él quien habló primero.
¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo, le dije sin rodeos. No voy a hacer ningún drama. Solo quiero una conversación, una de verdad. Ya hablamos todo lo que teníamos que hablar, respondió sin levantar la voz. Tú hablaste. Yo solo escuché. ¿Y ahora qué? ¿Quieres explicarme por qué no fue tu culpa? Decirme que fue un error. ¿Qué me sigues queriendo? No voy a justificar nada, le dije. No vengo a pedirte perdón. Sé que no sirve de nada. Solo quiero que me mires a la cara y me digas que de verdad ya no queda nada. Javier respiró hondo, pero no respondió. Se giró, sacó las llaves del bolsillo, y abrió la puerta. Yo entré detrás. Nos sentamos en el salón, uno frente al otro, como dos desconocidos. Él se frotó las manos y luego me miró. No queda nada, Clara. No desde el momento en que tomaste la decisión de meterte en la cama con otro y mentirme durante semanas. Pero lo que terminó de matar todo fue lo que hiciste después. Cuando tuviste la oportunidad de decir la verdad, te callaste. Cuando pudiste irte con algo de dignidad, te quedaste esperando que yo hiciera el trabajo sucio. Y cuando viste que no te iba a rogar, empezaste a victimizarte. No me estoy victimizando, le dije. Solo quiero saber si podemos hacer esto sin destruirnos del todo. Por los niños, por lo que fuimos, por lo que queda. ¿Y qué queda? ¿Crees que tengo ganas de sentarme contigo a decidir a qué colegio van o cómo van a pasar las vacaciones? ¿Después de todo lo que hiciste? Quiero que me dejes verlo sin condiciones. Quiero estar presente. No puedes quitarme eso. No estoy quitándotelo. Estoy protegiéndolos de ti. No por haber fallado como esposa. Por haber sido una cobarde como madre. ¿Dónde estabas cuando nos mentías? ¿Dónde estabas cuando me decías que ibas a una reunión y pasabas la noche con otro? ¿Qué esperas que piensen ellos cuando vean cómo te fuiste? No me fui, me echaste, respondí casi gritando, pero él no se inmutó. No te eché. Te mostré el resultado de tus actos. Tú sola construiste ese final. Nos quedamos en silencio unos segundos. Sentí cómo se me cerraba la garganta, pero no iba a llorar. No quería más lástima. Ni siquiera de mí misma. Me levanté, caminé hacia la puerta, pero me detuve antes de salir. No quiero pelear por la custodia. No quiero arrastrar esto más. Solo quiero poder ser madre, aunque sea desde fuera. Si no es por mí, que sea por ellos. Tú sabes que me necesitan, aunque no me perdones. No les voy a mentir, respondió. Y no voy a obligarles a verte. Cuando estén preparados, podrán decidir por sí mismos. Pero no esperes que yo sea el que abra esa puerta por ti. Lo entiendo, dije, y lo entendía. Porque Javier no iba a perdonar. Y no tenía por qué hacerlo. Salí sin cerrar la puerta de golpe. No fue una conversación violenta. Fue una rendición pactada, donde yo ya sabía que había perdido, pero al menos me fui sabiendo que algo de mi voz había quedado. No era consuelo, pero era lo único que podía llevarme. El lunes siguiente me desperté antes que mis compañeras de piso. La cocina estaba vacía, como casi siempre, y me senté con una taza de café que no tomé. Llevaba días sin probar bocado, pero no por pena sino porque todo me sabía igual. En la pantalla del móvil había mensajes del abogado con nuevas fechas, algunos correos del trabajo y un mensaje de voz de mi madre que no quise escuchar. Desde la conversación con Javier, no había vuelto a intentar contactarme. Su silencio era definitivo, y no porque quisiera castigarme, sino porque ya no tenía ningún interés en seguir dándome espacio en su vida. Me dejó exactamente donde sabía que terminaría, sin levantar la voz, sin arrastrarse, sin hacer el papel del esposo traicionado.
Me desplazó con una eficiencia que dolía más que cualquier escándalo. Esa mañana tomé la decisión de no volver a luchar por nada de lo que había perdido. No porque no lo mereciera, sino porque ya no tenía sentido intentar rescatar algo que había destruido por mi cuenta. Fui a firmar los papeles al despacho del abogado. Lo hice sin pedir explicaciones, sin discutir cláusulas, sin preguntar por alternativas. Lo firmé todo. Me dijeron que Javier ya había entregado su copia. Dejé el sobre el escritorio del recepcionista y salí sin mirar atrás. En el tren de vuelta al piso, me senté junto a la ventana, aunque no miré nada afuera. Me pasé el viaje pensando en qué parte de mí había creído que esto no tendría consecuencias. ¿En qué momento empecé a pensar que merecía sentirme especial a costa de pisar lo que más quería? La traición no fue solo física, fue cotidiana, constante, una acumulación de pequeñas mentiras que terminaron convirtiéndome en alguien que ni yo reconocía. Por la tarde, recibí un correo del colegio informando que ya no figuraba como contacto autorizado sin previa coordinación. Le respondí educadamente que lo entendía. A partir de ese día, todas las visitas a mis hijos debían ser notificadas con antelación, y requerían consentimiento de Javier. No iba a pelear. No iba a forzar. Sabía que lo había perdido todo, y que la única forma de reconstruir algo, algún día, era aceptar el lugar en el que me encontraba. Les escribí una carta. Larga, directa, sin excusas. No hablaba mal de su padre. No intentaba justificar mis actos. Solo les decía que los amaba, que entendía su distancia, que esperaría el tiempo que fuera necesario para que decidieran si querían volver a verme. No esperaba respuesta inmediata, ni la buscaba. Solo necesitaba que esas palabras existieran, que supieran que estaba ahí, que no iba a desaparecer del todo. Las semanas siguientes pasaron lentas. Empecé a buscar un trabajo adicional para completar el alquiler. Dejé de revisar redes sociales. Borré las fotos del móvil, no como castigo, sino porque ya no tenía sentido mantener una galería de una vida que no existía más. Tomás intentó llamarme 2 veces. No respondí. Lo bloqueé sin decir nada. No porque creyera que era el culpable de todo, sino porque entendí que seguir vinculada a esa historia solo me arrastraría más abajo. No había futuro ahí. Nunca lo hubo. Fue una distracción cobarde que usé para huir de una rutina que me exigía crecer y no sabía cómo hacerlo. No era amor, ni siquiera pasión. Fue una excusa. Una tarde, me crucé con Javier en el supermercado. Estaba solo. Iba con una lista en la mano. Me vio, me saludó con un gesto breve. No hubo palabras. No hubo rencor. Solo un cruce de miradas que me dejó claro que él ya había seguido adelante. Me fui sin decirle nada. Esa noche lloré, no de tristeza, sino porque entendí que era real. Que ya no era parte de su vida, ni de la vida de mis hijos, al menos por ahora. Y no podía quejarme. Porque lo construí yo. Me lo gané. Y eso fue lo más difícil de aceptar. Después de un mes de vivir así, empecé a salir a caminar por las mañanas. No tenía un destino. Solo necesitaba moverme. Pensaba mucho en el pasado, pero no desde el dolor, sino como si estuviera repasando una historia que no era del todo mía. Era mía, sí, pero no me reconocía. Me preguntaba en qué momento dejé de ser Clara y pasé a convertirme en alguien tan fácil de olvidar. No encontré respuestas, pero al menos comencé a entender que no podía seguir esperando a que alguien viniera a darme el perdón que yo no sabía darme a mí misma. Una tarde recibí un mensaje de mi hijo. Solo decía, hola, mamá. Nada más. Pero fue suficiente. No contesté de inmediato. Me tomé unos minutos, muchos, antes de responder. Le escribí que me alegraba mucho, que esperaba que estuviera bien,
que cuando él quisiera podríamos vernos. Me contestó con un pulgar arriba. No era cariño, pero era algo. Tal vez el principio de algo. No tenía ninguna garantía, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez, si hacía las cosas bien, si no forzaba nada, si aceptaba mis errores y dejaba de buscar atajos, podría llegar a recuperar, aunque fuera, una parte mínima de lo que destruí. No sé qué va a pasar mañana. No tengo grandes planes. No hay finales felices aquí. Solo una mujer que arruinó su vida y aprendió, tarde, que las decisiones cuestan. Que la libertad no se encuentra en hacer lo que uno quiere sin pensar en nadie, sino en poder mirarse al espejo sin vergüenza. Y yo todavía no puedo hacerlo. Pero quiero creer que algún día, podré.